España. Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Bienvenidos a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Este es nuestro programa número 6315, el 81 de nuestra nueva temporada aquí en Radio España, la primera emisora de la radio española. Se acerca una fecha histórica, se acerca el 10 de noviembre, que en el año 1924, justo a las 6:30 de la tarde, nacía la primera emisora de la radio española. Nacía Radio España. Justo dentro de 20 días cumpliremos aquí en Radio España 100 años de edad. Enhorabuena, Radio España. Enhorabuena, Jorge Álvarez. Esta singladura corresponde a hoy lunes, día 29 de octubre del año 2024. Saludos muy especiales para toda nuestra buena gente de la mar, especialmente para todos los que ahora mismo y a bordo de vuestros barcos pesqueros, mercantes, buques de recreo y naturalmente buques de la Armada Española nos estáis escuchando a miles de kilómetros de vuestros seres queridos, con el único fin de estar a vuestro lado y para que nos podéis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares o desde cualquier lugar de los 5 continentes. Estamos transmitiendo desde Radio España a través de sus plataformas internacionales Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también, naturalmente, a través de radioespaña.es, la primera emisora de la radio española que dentro de 20 días cumple 100 años de edad, allá en su inauguración en el año 1924. Podéis escucharnos las veces que queráis y a través de estas plataformas y a la hora que mejor os venga. Estamos preparados para iniciar esta singladura. La número, como os he recordado, 6315 de Onda Pesquera, la radio de la mar.
Hoy tenemos la intención de conectar, en primer lugar con Vigo, para hablar con Lara Graña y comentar las últimas noticias del mundo de la mar. De Vigo vamos a saltar al puerto más al sur de España, el puerto de la Restinga, en la isla canaria de Hierro. Allí vamos a intentar hablar con Fernando Gutiérrez, que es el portavoz de la Cofradía de Pescadores, con quien hablaremos del tristemente actual tema de la inmigración. Desde la isla de Hierro tenemos la intención de volver a Vigo, pero esta vez para hablar con Enrique López Veiga sobre el importante tema del servicio de guardacostas. Desde Vigo vamos a navegar hasta Chiclana, en Cádiz, para allí hablar con Javier Ojeda, porque, naturalmente, también es importante el tema de la acuicultura. Y como siempre, conectaremos con el capitán de navío Eduardo Bernal para que nos hable de un interesantísimo asunto titulado El Corso, un negocio lucrativo. Naturalmente, nada de esto sería posible sin Begoña Merino, Pipo Prendes, Jorge Álvarez. En nombre de todos ellos, les saluda encantado quien les habla, Jesús Ferreiro. Entre todos vamos a intentar realizar un excelente programa de radio, sobre todo para informarles y explicarles qué es lo que a nosotros nos interesa, explicarles qué es lo que está pasando de importancia en el mundo de la mar. Esto es Onda Pesquera, esto es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar. Estamos ya en la singladura número 6315 y comenzamos el programa conectando con la redacción del Faro de Vigo, concretamente con sus páginas dedicadas al mundo de la mar y más concretamente con su redactora jefe, Lara Graña. Lara, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Oye, una curiosidad, ¿por qué te pusieron de nombre Lara? Porque a mi madre le encantó el libro de Boris Pasternak, de Tocibago, sí, y después la película con Omar Sharif, creo que se enamoró del todo, entonces viene por ahí. Es por el libro de Boris Pasternak, sí. Oye, no sé, que a tu madre le gustaba el cine. El cine y sobre todo la lectura. Mi madre es una lectora empedernida, lee muchísimo. Así, fíjate. Sí, sí. Y ha sido por la novela. El libro lo vio después, pero yo, por lo que me ha dicho, ya se había decidido que si tenía una hija se iba a llamar Lara antes de ver la peli. Fíjate. Sí, sí. ¿Y tu madre cómo se llama? Aurora. Ay, qué bonito, Aurora. Mi madre se llama Aurora, sí. Ay, qué bonito, Aurora. A ver, Lara, ¿por qué decís que la cuota de sardina va a caer en el 2025 después de los malos datos científicos de este año? ¿Qué son? ¿Qué datos son? ¿Son malos? Son datos malos de biomasa, sí. Es de esto de que parece que no puede haber más mala suerte para ciertas flotas, en este caso cerco y xeito, pero los datos de biomasa han sido malos. Ten en cuenta que la sardina con la caballa es prácticamente el sustento de esta flota de bajura y de proximidad, de media altura, y eso que este año consiguieron un poquito más extra porque arrendaron cuotas a la flota de Cádiz, que no la utilizan, entonces sí que pudieron hacer ahí un canje, una gestión con el ministerio, pero aún así, ahora, a día de hoy, si vienes por el puerto de Vigo, por cualquier puerto que tenga esta flota de cerco, los vas a ver amarrados a los barcos, porque no tienen que pescar. Publicáis también que las biocinas han cerrado 32 polígonos y la marea roja avanza hacia el sur. Esto es mala noticia, ¿no? Sí, porque sabes que la mayor parte de la acuicultura que se genera en España es gallega y es mejillón, singularmente, de las bateas. Y son estos ciclos de diferentes toxinas que se detectan. Esto es un organismo que se llama Intecmar, que es el que da la alerta, entonces se cierran los polígonos para no causar ningún problema al consumidor humano. Esto es lo bueno y lo malo. Lo malo es evidentemente que se cierra la actividad de la extracción de mejillón y todo lo que eso conlleva, con toda la cadena de valor, de las depuradoras, de conserveras, etcétera, etcétera. Pero lo bueno es que demuestra el sistema supergarantista que tenemos en España de alimentación. Aquí se cuida absolutamente todo, lo que se produce aquí pasa por tropecientos test
cosa que no podemos decir lo mismo, o yo por lo menos no puedo, de ciertos productos que vienen de algunos países que yo creo que cualquier salvaguarda eso sería un milagro que lo estuvieran aplicando. Pero aquí no. Aquí es constante la evaluación y depende de los polígonos hay más o menos presencia de toxina, pero en cuanto hay toxina que alcanza unos valores determinados, pues se suspende la extracción. Claro. Y cuando Sí. decís que Europa insiste en la falta de ayudas a la pesca, Sí, dice que bueno. superar esto va a ser un reto, ¿no? Cuando tuve la ocasión de entrevistar la última vez al ministro, a Luis Planas, fue el día antes de la inauguración de Conxemar, abordamos este tema. Abordamos singularmente, a ver, si nos llegamos a la mente, cuántos sectores de la economía europea no han recibido o no reciben ayudas, la automoción, el farmacéutico, etcétera, etcétera. La pesca no. Debe ser que ha cometido un pecado en una vida anterior. La pesca no. La pesca tiene que cambiarse completamente los barcos. No podemos pensar que aquí quieran figurar que un barco va a poder llevar un motor que no sea de gasoil a medio plazo si no cambiamos los barcos. Y los barcos no se pueden cambiar si no hay un plan, una garantía de ayudas a la renovación de flota, pues como hay para construir fábricas de baterías, fábricas de coches, etcétera, etcétera. Pues no. Bueno, lo que nos dijo el ministro es que iba a dar la batalla y que iba a ser difícil y Europa está demostrando que va a ser muy difícil que haya fondos FEMPA, son los fondos europeos, la nueva generación de fondos europeos que empezaría a partir de 2027, pues nos está diciendo a las claras que no está muy por la labor. Hay que seguir peleándolo porque es de justicia. No solo ya efectos comparativos con otros sectores, que también, pero es que el sector necesita renovación, necesita Claro. barcos de más envergadura, Claro. menos barcos, pero de más envergadura, más capacidad Eso es. y con mejor habilitación para que la gente, para mejorar las condiciones de vida a bordo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en Europa ya sabes cómo son estas cosas, Jesús, ya lo hemos hablado tantas veces, que la sensibilidad para con la pesca brilla por su ausencia. ¿Qué conclusión sacaste de tu reunión con el ministro de Pesca? Pues yo creo que hay una cosa muy positiva que es este litigio que no va a cesar en llevarlo a cabo con Europa por el cierre, por el veto absurdo a las pesquerías de fondo. Yo a Luis Planas lo he visto muy decidido. Recordaremos que ya interpuso una denuncia, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de Bruselas de cerrar a la pesca más de 16.500 kilómetros cuadrados a la pesca de fondo, incluso sin tener ningún dato de impacto socioeconómico ni impacto científico. Yo solo lo he visto muy decidido porque Europa, Jesús, tiene la intención de elevar esa superficie. Ahora son 87 áreas y Europa quiere hacer 125, me parece, áreas, cerrarlas directamente. Que no pueda pescar ningún barco de palangre de fondo ni de arrastre. Claro, pero si lo venimos diciendo aquí, Lara, desde tiempos. Europa quiere acabar con la pesca, sí está clarísimo, pero si no es ningún secreto, si además tampoco lo esconde. Pero tú ahora, en tus respuestas, me has parecido una política porque te has ido, no sé por qué te he dicho, ¿qué conclusión has sacado personal de tu reunión con el ministro de Pesca y compañía? Claro, yo lo he visto con ganas de pelear en ese sentido. Lo que sí que no me ha gustado, que yo creo que el ministro lo sabe, pero nos conocemos hace mucho tiempo, es el tema del consumo, Claro. de las medidas fiscales. Lo hemos hablado y bueno, pues la postura del gobierno y de Luis Planas es conocida. Ellos no creen que una rebaja fiscal pueda no ya mejorar las ventas, sino frenar el descenso en las ventas de proteína marina, de consumo de pescado. Incluso ese día me acuerdo que fui con una noticia publicada de que ya 2 de cada 10 hogares gallegos no consumen nada de pescado en un mes entero. Fíjate, Nada. fíjate. Ni una latita de atún. Cero. Fíjate. ¿Cuánto has Sí, dicho? 2 de cada 10 hogares ya. Dios mío. Entonces, bueno, fui con eso, yo allí con mis papelitos, pero bueno, tampoco es mi papel convencerlo, ¿no? Pero no, yo creo que
eso o hay que pelear mucho más echando mano de Fedepesca, Cepesca, los amigos que tenemos, Javier Garat y etcétera, o sea, de compañía, porque por parte del gobierno no los veo por la labor en ninguno de los casos. Bueno, yo les voy a confesar a los oyentes un secreto, que cuando he conectado con la redacción del Faro de Vigo, yo no he quedado con Lara en las preguntas que le iba a hacer, pero yo le conozco también y sé lo profesional que es, que estaba seguro que lo que le preguntase lo iba a saber porque lo conoce. He buscado ahí cuatro noticias y a ver si... A ver si me pillas. A ver si en alguna falla. Pues no, acertó de pleno porque, como presumo mucho de ella, es una gran profesional, es un encanto de persona y sobre todo es una digna redactora jefe de un periódico decano como es el Faro de Vigo. ¿Alguna noticia otra que quieras destacar, Lara? Pues una cosa breve, si te parece. De la semana pasada hablábamos del naufragio de Largos Georgia, sabes que hablamos de ese informe preliminar Sí. de la CIA británica, y después publicamos, unos días después, yo creo que fue la semana pasada, sí, el martes o así, que la MAIB, la CIA británica, dentro de ese informe provisional que vinculaba al naufragio, a la rotura de esa puerta de estribor y al que el barco no estaba estanco por dentro, ya emitió una alerta de seguridad internacional a todos los barcos que utilizan sistemas de compuerta laterales, bueno, singularmente son palangreros, para hacer una revisión, una evaluación urgente para mitigar, en la medida de lo posible, cualquier elemento de riesgo de los barcos que están trabajando ahora mismo en alta mar. Y yo creo que es importante, aunque ese tipo de organismos son meramente informativos y emiten recomendaciones, amplificar sus recomendaciones para que no quede en el vacío lo que ellos dicen, porque ya hemos hablado que la CIA de lo que recomienda no le hace puñetero caso a nadie, y sobre todo las administraciones pasan de la CIA olímpicamente. Yo creo que es importante amplificar lo que dicen los técnicos para evitar que vuelvan a pasar cosas de este estilo. Y esto lo hice, yo creo que es de justicia reconocérselo también. Muy bien, muchísimas gracias, Lara. Ha sido, como siempre, un placer escucharte, porque nos enteramos de cosas nuevas que suceden en el mundo de la mar y nadie las podía contar mejor que Lara Graña desde la redacción del Faro de Vigo. Gracias, Lara. Un abrazo, nos hablamos. Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos hablando, cómo no, de la inmigración, de las pateras, de los cayucos. Es una cosa terrible porque cada hora, cada minuto están llegando continuamente barcos, embarcaciones, algunos en buenas condiciones, otros en regulares y otros es un milagro que lleguen hasta la costa, sin contar naturalmente con las que se pierden por ahí, por en medio del océano. Nos vamos hasta el puerto más al sur, el más cercano a las aguas internacionales, que es naturalmente el puerto español de la Respinga, y vamos a hablar con el portavoz de su cofradía de pescadores, con nuestro buen amigo Fernando Gutiérrez. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Nos da la impresión de que ahora mismo podría estar llegando ahí a vuestro puerto alguna patera o es raro. No, acabamos de conocer a través de un grupo de WhatsApp que parece ser que llegó una patera, está como a 1 milla al norte de la Restinga. Llegó a la costa, pero vamos, ya viene con la lección aprendida y se dirigirá al puerto de la Restinga. Le falló a lo mejor la orientación un poquito y se dirigieron un poquito más al norte, pero supongo que en un ratito estará en la Restinga. Esa es la información que acaban de transmitir hace un momento en un grupo de WhatsApp que tenemos aquí en la isla. Lo que pasa, Fernando, que estáis, por desgracia, muy acostumbrados a recibir pateras, ¿no? Bueno, yo sinceramente creo que a esto no se acostumbre nadie, ¿no? Esto es un tema que, vuelvo a reiterar lo mismo que digo, he dicho siempre, cualquiera que me conozca sabe perfectamente que por encima de todas las cosas soy un ser humano y que entiendo que la humanidad es uno de los grandes valores que tiene una persona. Pero en este caso esto ya desborda cualquier tipo de lógica, ¿no? Y lo que yo pienso es que al final, a pesar del desastre político que hay en España, tanto
de la derecha, de la izquierda y del centro, a pesar del desastre, pues va a haber un triunfo de la derecha y la ultraderecha en las próximas elecciones, porque la gente está hasta las narices ya de este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora mismo, pues usted ve cualquier comentario, cualquier fotografía o cualquier cosa sobre Patera en el Facebook, que es la red que yo utilizo, no utilizo otra, o el WhatsApp, ¿no? Y usted ve los comentarios de la gente mayoritariamente, o sea, la gente ya tiene una especie de cansancio con esto, ¿no? Porque claro, no nos olvidemos que mientras que estamos sufriendo esta especie de invasión, nuestra calidad de vida se va deteriorando. O sea, evidentemente la calidad de vida del presidente del gobierno, ni de sus ministros, ni de la mayor parte de los políticos no se deteriora, ni se va a deteriorar, porque además ellos tienen garantizado su futuro en ese sentido cuando dejen de ser políticos. Pero la gente que estamos abajo, estamos viendo que cada vez los servicios sociales se van deteriorando más, que la calidad de vida se va deteriorando más y que la situación se va poniendo cada vez más fea, ¿no? Entonces, es muy triste todo esto y yo no lo puedo definir de otra manera, ¿no? Sino que entiendo que esto es muy triste. Nosotros no tenemos capacidad, y lo reitero y lo repito y lo recalco siempre, no tenemos capacidad para darle solución a más de 1.000 millones de seres humanos que están viviendo en África. Nosotros no somos culpables de esta situación, ni hemos saqueado ese continente, ni le hemos robado sus recursos, ni hemos hecho nada en ese sentido para pagar hoy esta terrible penitencia que está pagando nuestra isla, nuestra región y hasta me atrevo a decir nuestra patria, ¿no? Fernando, quiero comentar contigo un tema que a mí me preocupa muchísimo, pero muchísimo. Al menos en varias ocasiones. Lo que ha sucedido, como en la última famosa, es que las embarcaciones vuelcan por cualquier cosa y aunque esté el mar en calma, como fue la última ocasión, la gente no sabe nadar, sobre todo los niños, y se ahogan delante a veces de los servicios de salvamento que no llegan, que no pueden recoger a todos, y en la última oportunidad murieron 63 personas. Y yo te pregunto a ti, Fernando, todo el mundo sabe, en los puertos de donde se salen las pateras, todo el mundo sabe en el hotel donde hay que comprar el billete para poder embarcarse, todo el mundo sabe a quién se le paga, todo el mundo sabe cuánto cuesta, entre 1.200 y hasta 8.000 euros que se han pagado. Y yo te pregunto a ti, vamos a ver, ¿cómo es posible que alguna autoridad, alguien hable con esta gente, que vaya allí al país o hable con las autoridades del país de donde salen las pateras y les digan, bueno, a vosotros que estáis traficando con seres humanos, sois contrabandistas de seres humanos, por favor, ya que lo hacéis, ya que no podemos, entre comillas, luchar contra vosotros, cuando os pagan, por favor, por amor de Dios, comprarles un chaleco salvavidas que vale 9 euros. 9 euros que pueden salvar vidas. 9 euros y darle a cada niño, a cada persona mayor, su chaleco salvavidas. Y si por desgracia caen al agua, que no se ahoguen. ¿Por qué? ¿Por qué coño no se hace esto? ¿Por qué? ¿Tú tienes alguna respuesta, Fernando? Hombre, yo supongo que el hacer esto a las mafias les resta ganancia, ¿no? Porque un chaleco salvavidas aquí cuesta 9 euros, pero a lo mejor para que el chaleco salvavidas llegue allí, igual puede costar 25. No. Yo he estado preguntando en fábricas. El precio de venta al público es 12 euros, un chaleco salvavidas decente. Hombre, hay hasta 50 y 60 euros, pero eso tampoco es... Y a mí en las fábricas, hombre, si se compran al por mayor y tal, puede llegar hasta 9 euros. Pero el precio de venta al público, si compras... Sí, pero hay que trasladarlo desde aquí hasta abajo, tiene que llegar allí, y todo esto ya supongo yo que se convertirá en un detrimento del negocio, ¿no? Pero hay algo que a mí me gustaría, que cualquier español de bien entendiera, ¿no? Y cualquier ser humano entendiera. Esta gente que está traficando con seres humanos, esta gente no tiene escrúpulos de ningún tipo.
De hecho, han llegado varias personas muertas o heridas en las pateras. Incluso han ocultado hasta los muertos dentro, porque se entienden que ha habido más de una reyerta, alguna pelea y no se andan con historias. Matan a una persona, la meten debajo de las panas del empanado del barco, el otro día mismo ganaron una patera y después se encontró un muerto dentro, ¿no? Y nadie de los que venían en el barco dijo que allí dentro había un muerto. Entonces, estamos hablando de una especie de mafia o especies de mafias que trafican con seres humanos y que sabe Dios cómo son las cosas. Estoy de acuerdo. Pero esos traficantes, esos hijos de la gran perra que trafican con seres humanos, esos le pagan a alguien de ese país, bueno, pues que mira para el otro lado cuando van a salir las pateras. Que sí, seguro. Pues claro, pero no, es así porque lo han declarado los propios traficantes. Coño, que alguien le diga a esa autoridad, bien, usted siga cobrando. Ya que no se puede luchar contra esto, usted sigue cobrando. Pero, por favor, que les pongan un chaleco salvavidas a cada persona, por amor de Dios. Sí, estamos de acuerdo, pero usted tenga en cuenta que eso de que esto no se puede parar es un cuento chino. Se lo digo yo. ¿Y por qué le digo que es un cuento chino? Porque hace años esto no se daba en Canarias, ni se daba en ningún lugar de la Unión Europea. Claro. O sea, con el descubrimiento, con la información, con la fluidez de datos, con dijéramos también la astucia de algunos listos, al final se ha montado un gran negocio con todo esto. Pero tenemos que, a veces, a mí me hace gracia, porque el buenismo de alguna gente nos dice, no, es que nosotros fuimos también emigrantes, es que nosotros, sí, el pueblo canario fue un pueblo de emigrantes. Y el gallego. Y el pueblo gallego, sobre todo, exactamente, fueron a América Latina. Claro. Mis dos abuelos de padre y madre fueron a Cuba. O sea, eso es real. Perdona, pero iban a trabajar, ¿eh? Iban a trabajar. Efectivamente, iban a trabajar. Y además iban a trabajar y no esperaban que los mantuviera nadie. Claro. Ni que nadie les diera ningún privilegio. Iban a contribuir con el lugar donde iban y además hacía falta mano de obra, que es lo contrario de lo que está ocurriendo aquí hoy. Claro. Y aquí tenemos un problema que se lo digo a todo el mundo. Tenemos un problema gravísimo de radicalismo religioso, que la mayor parte de esta gente que nos está llegando aquí, que no tengo nada contra de ellos, son musulmanes que se radicalizan con 4 cuentos chinos que les cuenten. Entonces podemos estar metiendo un caballo de Troya dentro de nuestra propia casa, que de hecho lo estamos metiendo. Entonces esto es un tema muy peligroso, muy complicado. A mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando veo en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, veo a alguien del Partido Socialista, que no tengo nada contra nadie del Partido Socialista, cuando dice, bueno, usted parece que no tiene conciencia, señora Abascal, de los niños que vienen, no sé, no, perdone, que tampoco soy de vos, que quede claro, pero hay una cosa que está clara, a mí me duele mucho más mi gente, que la gente de otro lado. Entonces no me hable usted de aquello ni de lo otro, hábleme usted de la gente que está desatendida en nuestra patria, de la gente que pagó impuestos toda la vida, de la gente que contribuyó con la riqueza de nuestro país y que hoy se ve en la miseria y en el abandono. ¿Eso no le duele a los demás? Pues a mí sí me duele, porque son españoles, son nuestros, es nuestra gente que está abandonada, que está dejada de la mano de Dios porque se están gastando recursos que les corresponden a ellos, que les pertenecen, se están gastando recursos en otras cuestiones y precisamente nuestra gente se está dejando abandonar. Y eso es un tema también muy humano y yo diría muy reprochable desde todo punto de vista, ¿no? Y desgraciadamente no se están tomando las medidas y tomando las correcciones que se deben tomar para atender a nuestra gente. Fernando, tú si tienes algún contacto con alguien, con algún patrón, yo que sé, con alguien que pueda llegar hasta el mafioso que vende las entradas, los tickets para viajar, coño, coméntale lo de los chalecos salvavidas, que tenemos que conseguir que vengan con los chalecos salvavidas puestos, ya que no, a alguien le interesa que esto no pare, porque hay mucho dinero en juego. Bueno, pues ya que a nadie le interesa parar, esto sigue igual,
no hay forma de evitar, no hay patrulleras de la Armada que vayan y lo impidan, no hay, a nadie le interesa, por lo visto siguen llegando. Ahora mismo está llegando una patera muy cerca vuestro, a la Restinga. Bueno, pues por lo menos, ya que no podemos pararlos, evitemos muertes, por favor, evitemos muertes. Póngales un chaleco salvavidas, por favor. Estamos completamente de acuerdo, pero usted tenga en cuenta algo, ¿eh? Esto es absolutamente insostenible. Esto es absolutamente insostenible. Y cuanto más tardemos en pararlo, más grande se nos está haciendo el problema. Y esto lo van a tener que parar más tarde o más temprano. Y yo soy de los que digo que hay que pararlo, que no había que haberlo dejado ni siquiera iniciar. Y hay que pararlo, porque no podemos de ninguna manera, no podemos de ninguna forma permitir esta invasión en toda regla. Esto es una invasión en toda regla. Yo vengo de la isla de Tenerife, fui a la isla de Tenerife desde el lunes y regresamos ahora en el vuelo de las 10 y algo de la mañana. Igual que pasa en nuestra isla, hay una cantidad de gente de color por la calle deambulando, increíble. En la isla de Tenerife, lo mismo. En varios lugares vimos cantidades de gente de color deambulando por las calles, por cualquier sitio. Esta es la realidad. Ni somos racistas, ni tenemos nada contra nadie, pero sí tenemos mucho a favor del sentido común y tenemos mucho a favor de nuestra gente. Yo creo que nosotros no somos ni plenamente conscientes de lo que estamos contribuyendo con el mantenimiento de los servicios públicos de nuestro país. Que cuando compramos un litro de gasolina, hay un montón de dinero de ese litro que se va a impuestos. Que cuando compramos un kilo de arroz, hay una parte que se va a impuestos. Que cuando compramos una botella de agua, hay una parte que se va a impuestos. Yo no bebo alcohol ni fumo, pero los que toman cerveza y compran cigarros están pagando una parte de ello en impuestos. Todos esos dineros tienen que servir para el bienestar social de nuestra gente, de los más necesitados, donde se necesite, y el dinero se está desviando para otras cuestiones. Esto es un tema, lo vuelvo a repetir, además de muy peligroso, de mucha controversia, y esto no se puede hacer así a la ligera. O sea, ¿cómo vamos nosotros a permitir que nos esté chantajeando Mauritania o Marruecos o quien sea de esta criminal y canallesca manera? Pues esto está ocurriendo los días de hoy. Le fueron y le dieron, Van der Leyen y el presidente fueron hace no sé cuántos meses y le dieron 500 millones a Mauritania de euros. ¿Sirvieron para algo? No han servido absolutamente para nada. Ahora volvieron otra vez y le dieron no sé cuánto. ¿Pero esto qué es? Entonces, esto no puede seguir así, esto se tiene que racionalizar. Oye, que les ayudemos de verdad a que ellos se desarrollen en sus países, a que vivan mejor, por supuesto. Vamos a cortar el saqueo que le estamos haciendo de los recursos pesqueros. Embarcaciones españolas incluso, auténticos criminales del mar, hay que decirlo, que están capturando alevines de atún y acabando con la especie de los cerqueros españoles en el Golfo de Guinea. Y eso lo sabemos, y lo sabemos los que estamos en el mundo del mar. Eso es un crimen, permitir coger un atún, en este caso lo que llamamos patudo de nivel internacional, que se reproduce a los 23 kilos, permitir cogerlo hasta de 3 kilos. Y de menos de 3 kilos le permiten un 15%. Eso es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza y eso hay que equilibrarlo de alguna manera. Pero no podemos permitir por contra lo que está ocurriendo. Porque nos están haciendo una invasión en toda regla. Y lo repito, invasión en toda regla. Le guste a quien le guste y le deje de gustar a quien le deje de gustar. Y yo recuerdo, Fernando, que las invasiones pacíficas son las peores invasiones. Las peores. Porque son pacíficas, nadie se mete con ellos, pero es una invasión. Así es. Bueno, así son pacíficas entre comillas. Entre comillas, eso es. Esta gente cuando se organiza, por ejemplo, un restaurante en Tenerife, lo saquearon. Y ya saquearon en Gran Canaria en un centro comercial. Y han muerto en Canarias varias personas de reyertas con esta gente de puñaladas, ¿no? Entonces, aquí hay una información que supongo que también la tendrán ustedes en la península, y es que Marruecos está vaciando sus cárceles de delincuentes y los está enviando en pateras para Canarias. O sea, estamos hablando de cuestiones muy serias, que lo repito, que ni soy racista ni defiendo el racismo. Yo no defiendo, no defiendo las ideas de Abascal, no las defiendo, pero no dejo de reconocer que Abascal, en este tema, está defendiendo planteamientos que son racionales de todas.
sea, en nuestro puerto, cuando vino a visitarnos, que fue el único dirigente nacional que se ha preocupado por el sector pesquero de nuestra isla, dijo allí, señores, están viniendo miles de personas en edad militar y estamos hablando de gente que está radicalizada con la religión. Y es que coincido plenamente con él en esto. Es que coincido. Entonces, algo va a pasar en este país, algo tendrá que pasar para que se acabe este auténtico y verdadero disparate. Porque esto es un auténtico y verdadero disparate. Lo diga quien lo diga. Así de claro se lo digo. Esto es absolutamente insostenible. Fernando, Dígame. te dejo para que vayas a recoger a esa patera que está llegando ahí al puerto de La Restinga, ahí en la isla de Hierro, en las Islas Canarias, el puerto más al sur, el puerto más alejado de la península, pero que sepáis, sobre todo, Fernando, que aunque estéis lejos, no estáis solos, porque pues, aquí estamos siempre dispuestos a echaros una mano en todo lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte, Fernando. No nos olvidemos de algo, que esto es España y esto es Europa. Aunque siempre ha habido algún descalabrado en esta tierra buscando el enfrentamiento y la división y hablando de independencia y demás, afortunadamente eso no ha calado en nuestra tierra. En nuestra tierra la gente tiene un sentimiento de españolidad y esto es España, no nos olvidemos de eso. Y aquí los que vemos somos españoles, que estamos en una tierra española en el Atlántico y que estamos sufriendo esta desgracia en este momento que está afectando directamente a nuestras vidas. Porque vuelvo a reiterar, un extremeño, un gallego, un vasco, un catalán, pues lo notan pero en menor medida, pero es que aquí tenemos una auténtica invasión. Y lo repito, auténtica invasión. Un día sí, otro también, nos llegan 200, 300, 500 personas en una isla que tiene apenas 11.500 habitantes. Qué desastre. Un abrazo desde la isla de Hierro, desde esta tierra española en el Atlántico, un abrazo como siempre solidario y de hermandad para todos los pueblos de España y por supuesto para usted y para su medio de comunicación que nos da voz y que nos da la oportunidad de contar el desastre que aquí está aconteciendo y el desastre que estamos viviendo. Un abrazo de verdad desde el terruño más al sur de España, desde la isla de Hierro y las Islas Canarias. Gracias, Fernando, un abrazo. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar, en todas las plataformas internacionales de Radio España, la primera emisora de la radio española. Y nos vamos un día más, porque es nuestra obligación profesional, personal y moral. Nos vamos al principal puerto pesquero de Europa, que es el puerto de Vigo. Y nos vamos a hablar, ya lo habéis adivinado, con Enrique López Veiga, una de las personas que más sabe, pero además lo sabe por experiencia, porque lo ha sufrido en sus propias carnes, desde la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, desde la Asociación de Armadores de Vigo, desde el puerto de Vigo, desde Europa. Ha estado en todos los sitios, pero siempre defendiendo a la pesca de nuestro país. Don Enrique, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal está usted? Pues bastante bien, hasta hoy a esta hora bien. Pues bastante bien. Si dice usted bastante bien, es que está muy bien, porque ya sabemos que su modestia es impagable, vamos. O sea que bien, está usted fenómeno. Vamos a hablar de dos temas, Enrique, que son súper importantes. No solo económicamente, sino también para la seguridad, para la convivencia de nuestra buena gente de la mar. Uno es un tema muy preocupante, que es la inmigración, y otro tema importantísimo, que es el servicio de guardacostas. Primero vamos con el servicio de guardacostas. ¿Por qué no tenemos en España un servicio de guardacostas? Bueno, porque yo creo que nos ha hecho una reflexión que siempre es necesaria, ¿no? Las administraciones crecen y a veces pues derivan en estructuras que no son las más eficientes. Y no es crítica del pasado, ¿no? Porque realmente se han hecho muchas cosas porque había que solucionar temas de salvamento, pero yo creo que llega el momento
de buscar la racionalidad, ¿no? Esto los Estados Unidos en su momento lo hicieron y refundieron un montón de estructuras que había por ahí, muy parecido a lo que hay hoy en España. Hicieron el Servicio de Guardacostas, que es la autoridad única en el mar y del cual pues dependen tanto las capitanías marítimas, por decirlo en terminología española, como el Servicio de Mantenimiento de Faros, como el Servicio de Vigilancia Aduanera, como la defensa inmediata de las costas. O sea, esto lo ha hecho Estados Unidos y creo que es un buen modelo. Nosotros cuando hicimos el guardacostas en Galicia, se hizo por lo mismo, a muy pequeña escala, pero teníamos una división que era absurda, ¿no? Por una parte una cosa que se llamaba inspección pesquera, por otra parte vigilancia pesquera, por otra parte búsqueda y rescate, y se fundió todo en un guardacostas y se logran muchas energías, pero esto hay que hacerlo a nivel de Estado. Porque no es lógico que haya tantas autoridades en el mar, ¿no? Está la Guardia Civil del Mar, está el Servicio de Vigilancia Aduanera, está el Instituto Social de la Marina, están los buques de investigación del Estado. Está Cruz Roja del Mar, hay un montón. Eso es, y luego la propia Fuerza de Acción Marítima de la Armada, ¿no? Creo que hay que hacer y luego los servicios de guardacostas, porque yo creo que la mejor eficacia se gana con un buen servicio a nivel estatal. Yo nunca quise reclamar, en el momento de Prestige y todo esto, se hablaba mucho, no, hay que reclamar competencia de salvamento. Dije, no, eso no se puede reclamar, porque no es lógico. Una autonomía no puede limitarse a la lucha en sus costas, ¿no? Hay que tener una infraestructura que te permita actuar con agilidad en todas las partes de la costa. Entonces, por esto, yo dije siempre, no, esto es una competencia del Estado y bueno, en su momento si hay que refundir incluso los servicios autonómicos en este guardacostas nacional, yo creo que eso es lo eficaz, ¿no? Y yo planteo que esto sea la Marina, o sea, basándose como plataforma de actuación, por muchas razones. Hay muchísimas razones que nosotros tenemos la Fuerza de Acción Marítima, bueno, pues que amplíe esto y que queden básicamente la Guardia Civil del Mar y la Armada. Con eso, porque son dos estamentos militares que se pueden entender perfectamente y además yo creo que se va a ahorrar muchísimo dinero en un momento en que tenemos que empezar con recortes, pues porque, claro, tenemos una deuda pública desbocada que hay que pagar, o sea, reduciendo gastos y aumentando ingresos, ¿no? Mejor reduciendo gastos. Y entonces, el guardacostas aseguraría una eficacia mucho mayor. Bien, pero guardacostas, la palabra guardacostas, ¿se refiere usted a buques guardacostas, a organización guardacostas, por ejemplo, la autoridad portuaria? ¿Cómo entraría ahí en este servicio de guardacostas? La autoridad portuaria entraría, se limitaría a lo que hay, o sea, la gestión del puerto, ¿no? Pero, por ejemplo, el servicio de señales marítimas que ahora está encargado de las autoridades portuarias, en Estados Unidos lo hace el servicio de guardacostas. Bueno, yo creo que esto es una de las cosas que hay que devolver. ¿Por qué? Porque eso requiere medios, requiere buques, requiere o sea, esos buques hay que tripularlos, ¿no? Y siempre en estas entidades menores, nos pasaba a nosotros y nos pasa en el Servicio de Guardacostas de Galicia, tienes un problema de masa crítica. O sea, tú quieres buscar una persona capaz de llevar los buques de salvamento y o bien los subcontratas o dentro es muy complicado tener una masa crítica. Esto solo lo puede suministrar la Armada, efectivamente, ¿no? Entonces mi modelo es, nosotros no podemos ir al modelo de Estados Unidos donde el guardacostas es casi una tercera armada, ¿no? Entonces aquí hay que aprovechar lo que es la fuerza, tomando como una fuerza de acción marítima, o sea, lo que está diseñado como defensa costera para que se haga cargo de todo esto, porque además, o sea, no tiene sentido
que haya tantos estamentos gestionando tantos buques, ¿no? Y yo digo, ¿para qué queremos un servicio de vigilancia aduanera si ya tenemos la Policía Nacional, la Guardia Civil? O sea, son disfunciones que se explican, porque en su momento hubo que resolver problemas, como fue Salvamento Marítimo, que fue una gran idea, ¿no? Pero ahora es el momento de reflexionar, ¿no? Y hacer esa estructura nueva, porque es que es esencial. Desde luego, con un buen servicio de guardacostas, aquí no entra ni una lancha de esas narcotráficos, eso seguro. Seguro. Claro, porque la mentalidad militar es la que está capacitada para decir, bueno, la estrategia para blindar la costa, sea de enemigos que atacan o sea de narcolanchas, esa la tienen los marinos. Una cosa, cuando yo hice el servicio militar en la Marina, existían lo que se llamaban patrulleras, y eran unos barcos de la Armada pequeños que estaban, pues, parecían casi pesqueros, ¿no? Y se dedicaban a esto, a la vigilancia marítima, al salvamento. ¿Por qué se rompió aquello? Bueno, porque se pasó de se hizo un esfuerzo por dar paso a todo lo civil en la administración del Estado. Es que estos barcos todavía de alguna manera siguen existiendo, ¿no? Yo he participado, por ejemplo, pues en como soy reservista de la Armada, ¿verdad? Recuerdo que participé en un ejercicio a bordo del Príncipe de Asturias. Y claro, veía el remolcador Mahón en la flota, una cosa vetusta, cuando tenemos en salvamento marítimo remolcadores de altura que le dan sopas con onda, ¿no? No tiene sentido esto, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, tenemos buques que han sido cedidos a la Armada, que son para estas misiones, como fue el Chilreu y otros, ¿no? Y yo creo que es el momento de decir, bueno, vamos a racionalizar todo esto, ¿no? Porque todavía existe esto. Esto es lo que digo, es que son muchos organismos en el mar, y yo creo que se gana mucho asegurando que la Armada, aparte, eso permite tener los buques en el mar todo el tiempo. Que yo oí alguna vez a un almirante decir que, bueno, pues que tenía que tener los barcos amarrados mucho tiempo por falta de presupuesto. Claro, es que no puede ser, los barcos tienen que estar constantemente en el mar. Y la Marina tiene dos misiones, la protección de la costa, y luego, claro, existe la Armada Oceánica, la sección oceánica, que es la parte de puramente defensa contra una agresión, que también tiene que existir y desarrollarse bien. Yo creo que es que hay que tener dos grupos de proyección, ¿no? Hay que invertir mucho, tenemos que invertir mucho en defensa, que esto no es una broma, ¿no? O sea, el mundo se descompone, hay peligros reales bélicos, y ahí, bueno, es que lo que pasa en el estrecho, eso es injustificable. Esa impunidad que muestran lanchas, que no tiene sentido. Es que hay que hacer una legislación, además, que permita, pues, inmovilizar esas lanchas, aunque sea pegándole un tiro a los motores. Que no se hace, porque casi te buscas un lío, ¿no? O sea, esto no puede ser. En fin, es un tema complicado, porque yo estoy pensando, Enrique, que ahora en la actualidad, entre Servicio Marítimo, Salvamento Marítimo, Cruz Roja del Mar, la Guardia Civil, es que hay más barcos oficiales casi que pesqueros. Si es que pero ¿dónde vamos a vivir si cada día tenemos menos barcos pescando y queremos tener cada día más barcos vigilando? Esto habrá que hacer algo. No puede ser tantas instituciones dedicándose al tema de la mar y no se sabe a qué, y para quién. Efectivamente, hay que reflexionar, ¿no? Esto, además, lo va a imponer la lógica económica. Vuelvo a decir, tenemos un déficit desbocado y una deuda pública desbocada. Esto solo se puede solucionar, y además que es obligatorio, porque la Unión Europea nos va a obligar. Tenemos el 100 y pico
por ciento de deuda por encima del PIB y las normas a las que hay que volver es el 60%. No nos amargue el día ahora, ¿eh? Joder, No, claro. no amargo el día, es simplemente hacer que la gente aterrice, ¿no? Es que, y que no nos engañen los que mandan. Decir, oye, esto es que primero te van a obligar a solucionar, si no, nos va a pasar como la última etapa de Zapatero, donde casi nos interviene la Unión Europea. Así es. Luego, claro, el que Así viene es. detrás tiene que Claro, recortar. claro. Bueno, pues en vez de recortar, muchas veces lo que es importante es racionalizar la administración pública. O sea, si uno hace una gestoría, una auditoría de gestión, yo recuerdo muy bien al amigo Cholo Orza, que era un excelente consejero de Hacienda, cuando yo le pedía, dice, yo necesito tantas plazas para guardacostas, por ejemplo, necesitaba plazas. Y me decía él, te las doy si me amortizas plazas de otro sitio. Siempre las encontré. O sea, buscando, siempre las encuentras. ¿Por qué? Porque las administraciones tienen una tendencia, cuando necesitas hacer algo nuevo, pides personal, pero luego te olvidas de que tienes que eliminar personal de las cosas que ya no atiendes. Claro. Esto es una cosa. Y nosotros hemos crecido, vuelvo a decir, Salvamento Marítimo fue una idea magnífica para salir del paso y tal, pero ahora, claro, es que no puedes tener tal cantidad de medios por ahí flotando y que no tiene sentido. Es una locura, es una locura. Y bueno, dentro del salvamento pues hay una escala. Dentro del servicio de vigilancia aduanera, yo creo que las labores de policía la tienen que ejercer los cuerpos de policía. Y la Guardia Civil del Mar, que para eso está. O sea, y que tiene que tener, eso sí, tiene que tener una proyección marítima, igual que la Armada tiene una proyección a través de la Infantería de Marina para actuar en tierra. O sea, yo creo que deben de quedar Guardia Civil del Mar y la Armada, y se entenderán perfectamente. Entre militares se entienden, por supuesto. Estoy de acuerdo. Bueno, pues como ya se nos ha ido el tiempo, íbamos 9 minutos y íbamos 14, siempre nos pasa igual con Enrique López Veiga, pero ¿qué le vamos a hacer? El lunes que viene hablamos de inmigración, si no surge algo más importante. Gracias, Enrique. Nada, a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, la número 6315. ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, continuamos pues más de 60 años aquí en las antenas, ahora en las antenas de Radio España, la emisora número 1 de la radio española, además transmitiendo a través de todas sus plataformas internacionales para que nos podáis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares o también, naturalmente, desde cualquier lugar de los 5 continentes de este pequeño planeta que mal llamamos Tierra. Vamos a hablar de un tema que curiosamente nunca habíamos hablado. Es un tema muy relacionado, directamente relacionado, ni más ni menos que con el pescado, con la alimentación más importante del ser humano. Y vamos a hablar de una empresa, de una asociación, porque vamos a hablar de acuicultura. Acuicultura, por vez primera se menciona aquí en este programa esa mágica palabra. Y vamos a hablar con Javier Ojeda, que es el máximo responsable de esa asociación que se denomina APROMAR. Javier, buenos días. Buenos días, Jesús. Estupendo estar con vosotros. Muchísimas gracias. Javier, primero de todo, ¿qué es APROMAR? Bien, APROMAR somos la asociación que reúne a las empresas españolas de acuicultura, las empresas que se dedican a cultivar los ríos, los mares para producir peces y que comparten pues sus inquietudes, preocupaciones, proyectos y como colectividad pues avanzar en lo que conjuntamente podemos hacer. Claro. ¿Y la acuicultura? ¿Qué es la acuicultura? Vale, pues es simplemente hacer en las aguas lo que desde hace 10.000 años hacemos en la tierra, es decir, cultivar la tierra para producir plantas, en el caso nuestro algas, y animales
como pueden ser los peces, los moluscos o los crustáceos. Es decir, es un poco el paso de la pesca cazadora a la acuicultura de cultivo. ¿Cómo se desarrolla el cultivo? Qué mal me suena a mí lo de cultivo. El cultivo de los animales vivos, de los peces. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el desarrollo? Esto tiene dos componentes, una de aprendizaje con los años y la experiencia durante décadas de varias generaciones, y a lo que se suma el aprendizaje científico. Hoy en día pues ya es inevitable, al revés, es una palanca muy potente los avances científicos para aprender a hacer las cosas mejor. Entonces, conjuntando ambas cuestiones, el conocimiento tradicional con el aprendizaje científico, pues hemos ido aprendiendo a tener bajo condiciones de cautividad a los animales, a los peces, para que pues hagan su vida normal hasta el momento de su despesque y los podamos poner en el mercado. ¿Cuál es la especie que más se produce en acuicultura? Bueno, en España la que más se produce es el mejillón. El mejillón en Galicia, sobre todo, que además se lleva ya desde los años 50, es, digamos, la estrella de la acuicultura española, en volumen por lo menos. Luego ya en valor son peces, estamos hablando de trucha, estamos hablando de lubina y otras especies, pues muchas. La verdad es que en acuicultura en España producimos una gran variedad de especies, estamos hablando del rodaballo, del lenguado, de la seriola, de la corvina, del atún rojo, de la anguila, muchas variedades de especies. Claro, hay que tener en cuenta que en España nuestra cultura nos ha llevado a pescar muchas especies, a conocer muchas especies y que vayamos al mercado y bueno, pues que haya gran variedad. Hay países en los que hay a lo mejor salmón y punto. Aquí, sin embargo, es una riqueza enorme y en acuicultura hemos aprendido a criar también todas esas otras especies. ¿Qué se echa para criar, por ejemplo, salmón? ¿Cómo comienza el ciclo? ¿Se echan huevas? ¿Se echan salmones pequeñitos? ¿Qué es lo que se hace? Claro. Bueno, en España no hacemos salmón. Bueno, no, prácticamente no se hace salmón, no se cultiva más que para repoblación de los ríos, pero para consumo. Pero bueno, es lo mismo, todos los peces son muy parecidos. O sea, son los peces reproductores en un edificio con tanques, en condiciones de temperatura y luz controlada. Hay machos, hay hembras, hay que ponerlos en la proporción más adecuada. Los peces pues son de reproducción externa, es decir, los machos sueltan el semen, las hembras sueltan las ovas, se fertilizan en el agua y de ahí salen unas larvitas muy pequeñas. Entonces se recogen de los tanques y se llevan a otros tanques de cría larvaria y ahí pues poco a poco las larvas, que inicialmente son muy pequeñitas, menos de 1 milímetro de grande, pero miles de millones, o sea, cada hembra produce varios millones de huevos todos los días. Todos los días, ¿eh? Todos los días en el periodo de reproducción, y de esos pues se van sacando adelante. Claro, ya en cautividad pues tienen un índice de supervivencia mucho más grande que en la naturaleza y se van criando. Cierto es que los peces crecen muy despacio, no son pollos, o sea, tardan 2 años en llegar a tener el tamaño comercial para la mayoría de las especies. Y bueno, y las vamos criando claro, hay que imitar sus necesidades, o sea, hay que cubrir sus necesidades vitales y para eso imitamos su vida en el medio natural. Bueno, adaptado pues a las condiciones de cautividad. Y bueno, nada, y van creciendo y al final pues tenemos unos hermosos pescados que son muy nutritivos, muy ricos y que contribuyen a que en España y en el mundo pues se pueda seguir comiendo productos acuáticos que son tan nutritivos. Javier, ¿hay mucha diferencia una vez cocinado? Si yo cojo una trucha o cualquier especie de la mar y lo cojo de acuicultura, ¿hay mucha diferencia en el sabor o no? Yo diría que no. También ocurre que en acuicultura hacemos especies que hay poca en la capturas. Es decir,
se tienden a producir especies diferentes y de esta manera pues no se afectan los precios ni demás. Quiere decir que en la mar merluza, pues no hacemos merluza en acuicultura. Sin embargo, dorada y lubina sí la hay en el mar, pero poca cantidad y casi toda es de acuicultura. Lo mismo con el salmón, lo mismo con qué sé yo, con casi todas las especies. Y entonces es difícil comparar una igual a una igual, ¿no? Pero bueno, en el pescado sabemos que la frescura es lo que le da o le mantiene todos sus valores, entonces en acuicultura pues tiene ventaja, pues igual que la pesca artesanal, pues que en el día está el pescado ahí, ¿no? Entonces luego ya, a ver, los animales comen prácticamente lo mismo que en la naturaleza, metido en un pienso para que vaya bien esterilizado y eso, pero que los valores nutricionales son muy parecidos. Sí es cierto que hay diferencias, que el pescado de acuicultura tiene más grasa, pero claro, son las grasas saludables. Entonces, bueno, hay pequeñas diferencias, pero bueno, que al final lo que nosotros decimos, el pescado está siempre muy rico, da igual si es de pescas, de acuicultura, lo que hay que hacer es comer pescado, mantener este sector en marcha y comer tan rico como comemos siempre. En lugar de irse a comer salchichas o productos veganos extraños, cómase pescado, que seremos todos más felices, como dice habitualmente mi tocayo de la pesca, Garat. Y que el pescado es una maravilla nutricional, una joya de nuestra gastronomía y encima pues tenemos un montón de pueblos en España que viven de esto y en la España rural también, que es muy importante, en la España del interior hay pueblos que viven porque sobreviven porque hay una granja de truchas, entonces bueno, es un sector muy bonito, estamos todos muy orgullosos de estar trabajando en él y realmente, bueno, al final es un pescado extraordinario y podemos estar orgullosos de que en España seamos una potencia europea y casi mundial de acuicultura. Ah, qué bien, qué bien. Javier, la granja puede instalarse en cualquier sitio o tiene que ser cerca del mar o lejos o medio. Claro, sí, eso es importante. La localización, o sea, hay que estar en unas condiciones muy especiales, para que las especies estén bien. Entonces, bueno, las hay en tierra, que son de agua dulce, y llamamos de aguas continentales. También las hay en tierra de aguas saladas, por ejemplo, para el rodaballo y el lenguado, como son unos peces que viven en el fondo tumbados, pues tiene que estar en tanques. Y luego en el mar, las especies que se van criando en el mar. Pero luego hay todo tipo de combinaciones entre ellas, adaptándonos a lo que es factible. Pero en ciencia y tecnología casi todo es posible hoy en día. Por ejemplo, tenemos una magnífica instalación de langostinos en Medina del Campo y lógicamente no es su ámbito natural, pero ahí están, ahí están. Qué curioso. Sí, o sea, vamos a ver, no nos podemos abstraer de las limitaciones del mundo actual en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto al uso de recursos naturales. Entonces, hay variedad de sistemas para aprovechar al máximo los recursos naturales. Y una de esas posibilidades es estar en una instalación cerrada en la que el agua la estamos purificando y limpiando todo el tiempo, lo que permite estar en cualquier sitio de España para producir peces que a lo mejor tendrían que estar en la costa. Pero bueno, la gran mayoría se crían, son las especies autóctonas y donde viven están. Y luego el precio es parecido, menor, mayor que el que se coge en la mar, porque aunque son otras especies, bueno, pues tienen alguna relación. Y luego, ¿dónde se venden? ¿En las pescaderías tradicionales o no? Sí, en los mismos canales. O sea, ahí compartimos los canales de comercialización con la pesca. Entonces tenemos las pescaderías tradicionales que son una gran cosa que tenemos en España y que por desgracia otros países no tienen, pero que dan acceso a pescado fresco estupendo en las ciudades y en los pueblos. Y luego, por supuesto, está el canal moderno de la gran distribución y demás, que bueno, que ahí también se compra mucho pescado, hay también por internet, en fin, hay los canales habituales. Y en relación con el precio, pues oye, cada pescado tiene su precio. Nosotros siempre consideramos, como los compañeros de la pesca, que el valor de nuestro pescado es superior a su precio, pero bueno, eso es una lucha constante. Pero bueno,
en comida no hay que escatimar, somos de la calidad de lo que comemos y el pescado es tan importante para la salud de los chavales, Sin duda, sin duda. de las personas mayores, que compensa de sobra el pagar el precio, que tampoco es que sea mucho más elevado que el de la carne, pero bueno, hay que ir a explicarlo siempre porque bueno, la cesta de la compra es algo que nos toca a todos. Javier Ojeda, ha sido un placer porque además hemos aprendido cosas que no sabíamos, pero como nos quedan muchas cosas pendientes de conocer sobre la acuicultura, porque somos muy curiosos y nos gusta conocer, quedamos pendientes para otra entrevista para seguir hablando de este tema tan importante como es la acuicultura. Javier Ojeda, muchísimas gracias. Pues claro que sí. Jesús, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Hoy Begoña Merino nos habla también de un importante tema, ¿cómo no? Buenos días, Begoña. Buenos días, Jesús. Hoy me gustaría hablar de los bayao, o también llamados los pececitos del mar. Se trata de un pueblo que, además de su extraordinaria capacidad para sumergirse a grandes profundidades, se dice que entre 30 y 60 metros, llama sobre todo la atención el tiempo que sin equipo alguno son capaces de permanecer debajo del agua. Cuando el resto de los mortales aguantamos apenas segundos o muy pocos minutos, los bayao pueden permanecer en apnea hasta 13 minutos, lo que es absolutamente extraordinario. Esta capacidad para el buceo libre llevado a estos extremos parece que corresponde en exclusiva a un pueblo nómada que vive en aguas filipinas, así como también de Indonesia y Malasia, que utiliza esta sorprendente habilidad para la pesca. Básicamente podríamos encontrar la explicación en una, digamos, mutación del ADN que no solamente les permite utilizar el oxígeno de forma extraordinariamente eficiente, sino que también ha influido, por lo visto, en el tamaño del bazo, que en su caso es muy superior al habitual entre algunas otras diferencias a nivel físico. Además, como curiosidad, decir que estos nómadas del mar tienen como parte de su identidad música y danza muy similar a nuestro flamenco. Me gustaría, Jesús, que la próxima vez que entrevistes, como tú dices, a nuestro buzo de confianza, Moisés Pires, nos contase algo más sobre este legendario pueblo marinero que podríamos decir vive el mar y la pesca de forma tan excepcionalmente singular. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí en Radio España. Y, naturalmente, como en cada singladura, cuando ya tenemos a la vista nuestro puerto de destino, qué pena porque se acaba la singladura, vamos a escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy nos habla de El Corso, un negocio lucrativo. Necesitas la mar, te enseña. Hoy volvemos a hablar de El Corso, pero como un negocio lucrativo. Extraído y adaptado del artículo de igual título, autor Rubén Bleda Martínez, jefe de la sección de Histórica del Archivo Naval de Cartagena. En 2023 emitimos un artículo con el título La patente de Corso, que pueden encontrar en la página web Los mares relatados de RTVE. Y con el presente artículo pretendemos complementar este con más datos. Si tomamos al novelesco pirata, héroe romántico de la libertad proscrita, cuya ley es la fuerza y el viento, y cuya única patria es la mar, y le cambiamos los versos de Espronceda por ordenanzas de la Real Armada, obtenemos la figura del corsario. Decíamos en el anterior artículo algo parecido, a que los corsarios eran algo así como piratas con permiso, la llamada patente de corso, que practicaban el lucrativo negocio de aparejar naves y armarlas legalmente para capturar otras naves real o supuestamente pertenecientes a enemigos o aliados de estos, para desvalijarlas y obtener de la venta de los bienes apresados el mayor beneficio posible.
Su único móvil era el robo y la especulación, aunque su situación de amparo en el ordenamiento jurídico imponía reglas y límites a sus acciones, obligándoles a un procedimiento reglamentario que desde el abordaje hasta la venta de mercancía tenían que seguir escrupulosamente bajo penas de multa y retirada de permisos. La actividad corsaria estaba regulada en España desde las partidas de Alfonso X. Los reyes fomentaron un corso particular regulado que revertía grandes beneficios a la corona, mientras condenaban la piratería que se escapaba de su provecho. Las ordenanzas del corso surgen en el siglo XVII y proliferan en el XVIII, hasta que se publicó la última y más completa de ellas en 1801. El aparejador corsario tenía que inscribirse en la comandancia marítima pertinente, registrando la embarcación destinada al corso, porte, armas, pertrechos y dotación. Abonaba una fianza de 60.000 reales de vellón para garantizar la observancia de las reglas y no causar daño a vasallos u otros príncipes que no tengan guerra con mi corona, y recibía la patente. La dotación era libre, con tal de que una cuarta parte de ella estuviera inscrita y al servicio del rey. Además, el tiempo dedicado al corso les computaba como si lo hicieran al servicio de la armada, en lo tocante a recompensas particulares, como nobleza, pensiones, empleos o grados militares. ¿Cuándo tenían derecho a apresarlos? Si del examen de los papeles se sospechaba de pertenecer a enemigos, con cargamento de géneros prohibidos, barcos de fábrica enemiga, capitán o dotación de nación enemiga, barcos sin patente legítima de príncipe, república o estado, con bandera falsa, embarcaciones piratas, cuando se viera a sus tripulantes arrojar papeles al mar y cuando transportasen carga de cualquier tipo para el servicio del enemigo. Si el capitán del barco apresado declaraba poseer a bordo efectos de enemigos, los corsarios los incautaban directamente haciendo trasbordo. No siendo así, la presa debía ser conducida al puerto del corsario o al más próximo para que el comandante de marina pertinente determinara si se había obrado conforme a derecho. En caso de ser mala presa, es decir, presa hecha contra las normas jurídicas internacionales marítimas, se daba la libertad inmediata al barco sin ningún coste por fondear, sanidad, etc. Si se demostraba que no había razón alguna para la sospecha. Incluso podía ser indemnizado a costa del armador corsario, al que se le imponía además una multa de 200 escudos y se le retiraba la patente. En caso de ser buena presa, se iniciaba un juicio de duración máxima de 15 días para oír a las partes y justificar las causas del apresamiento. Del total del valor que resultara de la venta de las presas, se hacían 2 partes de 3 y 2/5, uno para provisión de pan y municiones, otro para su artillería, otro para el armador y navegantes en la embarcación corsaria, otro para la oficialidad y por último otro para la corona, que además se quedaba con el barco capturado, artillería y municiones incluidas. Junto a la iniciativa privada, la Real Armada mantenía divisiones de fragatas en activo dedicadas a la guerra contra el corso enemigo, es decir, contra sus barcos de ellos y a liberar presas nacionales hechas por este corso enemigo. En los archivos navales existen unas series denominadas reparto de presas que incluyen expedientes completos de presas hechas por fragatas al servicio del rey, en los que entre otros documentos se encuentran los inventarios de los bienes del buque. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Finalizamos ya, qué pena, nuestra singladura de hoy, pero prometemos volver dentro de una semana para, de nuevo, navegar durante más de 1 hora con todos vosotros a bordo. Gracias, muchas gracias, por formar parte de esta gran familia de la mar. Hemos transmitido, con la colaboración de la Fundación Titanic y de la Academia Española de la Radio, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radio española. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Que nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen,
nos permita a todos, a pesar del gobierno, pasar una excelente semana, especialmente a todos vosotros, los que ahora mismo nos estáis escuchando, muy lejos de vuestros seres queridos. Estamos a vuestro lado, siempre lo vamos a estar. Esto es Onda Pesquera, esto es la radio de la mar. De frente, Onda Pesquera, vibrando, Onda Pesquera, contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar, navegamos unidos, la gran